aguas, ahora se bebe en nuestro corazón. Aleluya. Alabanza de ayer y hoy y siempre para la gloria de Dios. Vamos, mensajero de paz, cantando a nuestro Padre Celestial. Aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. El Espíritu Santo de Dios se mueve en el corazón del pueblo de Dios, porque estamos alabando, adorando en estos tiempos, cuando la iglesia del Señor estamos en avivamiento. ¡Aleluya! Bueno, hermanos, qué bendición más grande estar pues una vez más saludándoles en el nombre de Jesucristo desde aquí, desde su radio La Voz de la Verdad, transmitiendo una vez más desde Edmonton, Alberta, Canadá. Qué bendición, hermanos, saludándolos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que vamos a comenzar, gloria a Dios. Quiero empezar saludando a los hermanos que están conectados, a nuestro hermano Fernando Valencia, que está conectado desde Montería, Córdoba, Colombia. Nos está escuchando en esta hora. Allá también a nuestra hermana Isabel Campos en Saltillo, Coahuila, que está conectado. Tengo unos saludos aquí también. Permítame, están conectados desde, solo dice Edwin HD, bendiciones hermanos. Desde Paraguay también nuestro hermano Alan Esquivel. También desde Panamá, saludes allá a nuestro hermano Tony Arcía. También Frank está esperando el mensaje, dice hermanos, saludos desde Tenerife, España. También desde Valle del Cauca, Cali, Colombia, nuestro hermano Juan Mayorga también está saludando. También desde Francia. Está también en línea nuestro hermano Hermes Herrera, nuestro hermano Francisco Hernández. Nuestro hermano Edwin Hernández también está pues en línea. Saludos especiales, hermanos. Hay más hermanos que están conectados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos. Creo de que vamos a escuchar un ratito más la alabanza y vamos a entrar a la oración y a prepararnos para la predicación del día de hoy. En el nombre de Jesús, que es la continuación, hermanos, de lo que hablamos el día miércoles. El día miércoles tocamos el tema, ¿verdad? Muy importante. Hablamos acerca del principio, una introducción a lo que es el libro de los Hechos, hermanos. Hablamos de eso, así es que vamos a continuar ahora hablando, porque es importante que volvamos a recalcar y a meditar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez más, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Calle de oro, de cristal, por esas calles vamos a caminar. Calle de oro, de cristal. Gloria a Dios.
Por esas calles vamos a caminar todos salvados, lavados por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, queremos andar por esas calles de oro, en ese lugar que tienes preparado para nosotros. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. No hay en el cielo ni en la tierra un Dios todopoderoso como nuestro Dios soberano, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de las aguas hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de las aguas hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Ese es el nombre victorioso. No hay otro nombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. El nombre de Jesús. A Él sea la honra, la gloria. Hermanos, gloria a Dios. Mire qué hermosas alabanzas que estamos. Vamos a comenzar a orar, pero qué hermosas alabanzas, hermanos, las que estamos escuchando, gozándonos una vez más de la hermosura de alabar a nuestro Dios. Así es que vamos a orar en esta hora, hermanos, para darle gracias a nuestro Jesucristo. Bendito Dios, te alabamos, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Padre Celestial, porque nos has permitido, Señor, estar una vez más, Señor, pues reunido con mis hermanos aquí, pues alabando tu precioso y santo nombre, Señor Jesucristo. Oh, qué bueno eres, mi Dios, qué bueno eres, Señor. Alabanzas, alabanzas, alabanzas a tu nombre, Jesucristo. Dios mío, bendice a cada uno de los que están en este momento reunidos, Señor, aquí a través de estas líneas, Señor, de estas ondas radiales,
alabando tu nombre, Señor. Gracias porque estás respondiendo favorablemente en estos tiempos difíciles, Señor. Padre Santo, cada uno trae peticiones, trae necesidades, Señor, pero sé que tú las conoces perfectamente, Señor. Estamos poniendo en tus manos, Señor. Mire la familia Campos Briones pidiendo oración, Señor, desde Saltillo, Coahuila, México, Señor Jesucristo. Dios mío, para que les dé fuerzas para seguir adelante, Señor, en este caminar, sin desmayar, como estábamos oyendo la predicación anterior en la radio, que estaba predicando nuestro hermano Elías Limones acerca de que no nos quedemos metidos en esa cueva porque es peligroso. Hermanos que se han metido a la cueva nuevamente del alcoholismo, de la drogadicción, del miedo, del estrés, de la depresión, de la ansiedad. Cuevas las cuales, Señor, el diablo quiere tener encerrados, Señor. Pero nosotros en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos, Señor, todo espíritu, Señor, contrario, porque usted, Señor, nos ha dado su Espíritu Santo, que es un espíritu, Señor, gloria a Dios, de valor, un espíritu que no es de cobardía, Señor, sino de seguir adelante animados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También por nuestro hermano Fernando Valencia, que también está allá, Señor Jesucristo, clamando por familiares allá en El Salvador, Señor, que han sido infectados por este virus COVID-19 en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, Señor, y por las oraciones intercesoras, Señor, que usted les ha permitido, les ha dado otra oportunidad. Así les abra las puertas para que nuestro hermano pueda predicarles su evangelio, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, por nuestra hermana Ruth Peña, que está escuchando en estos momentos también, Señor, que pueda ella abrir los ojos, ábrale los ojos, Señor, para que ella vuelva a sus pies, Señor, rendida, Señor, y les sirva en el nombre de Jesucristo. Así hay muchos hermanos que están conectados. Gilberto B. también, Señor, que está conectado desde El Salvador, Señor Jesucristo. También, gloria a Dios, Ernesto A. desde El Salvador, Señor. Julio Lobos también, Señor Jesucristo, que nos está escribiendo desde Guatemala. El hermano Tony Arcilla, Señor, que pide oración por su salud física. Dios mío, porque está delicado de salud, pero tú lo puedes levantar allá en Panamá, Señor Jesucristo, que nos ha estado escribiendo, Señor Jesús. Nuestro hermano Rodolfo Pineda también, allá en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, a él y a su esposa Carolina, su hijo Marcelo, Señor Jesucristo. Dios mío, ayúdales en ese caso especial que tienen en la corte, Señor, en octubre, favorablemente, Señor Jesucristo. Te los ponemos en tus manos, Señor Jesucristo de la gloria. Allá en la Florida también nuestro hermano Norwin Alemán. En Nicaragua, Señor, hermano Sabdiel Castillo, Señor, Padre Santo de la gloria, Dios mío. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Sana esta tierra, Padre Celestial. Sana esta tierra, Señor. Sana esta tierra en su nombre precioso, Señor. Sí, Señor, sea la honra, la gloria. Como goza tu pueblo en medio de ti, danzando, cantando. Gloria a Dios. Es la bendición del Señor que está que sea, hermano. Pónganse de pie. Sí, a usted le digo, mi hermana. Vamos a alabar a Dios. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración. Porque esta es la iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor. Claro que sí, mi hermano. Hermana.
Santo del Señor lo han certificado, lo hemos puesto en la casa de Dios, en este lugar. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Oh Dios, cuánto te amamos, porque hemos llegado a la casa de Dios para alabarte y adorarte, mi Dios. Oh bendito Dios, alabanzas a tu nombre, Señor Jesucristo. Alabanzas a tu nombre, Señor. Alabanza, Señor, a tu nombre. Gocémonos, hermanos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Saludes una vez más antes de comenzar la predicación, hermanos. Quiero saludar a quienes están conectados desde México, Distrito Federal, la Ciudad de México. Me parece que la mamá de nuestro hermano Luis Nava, que están aquí en la iglesia de Edmonton, Albina se llama la hermana, gloria a Dios. Saludos especiales que nos está escuchando desde la Ciudad de México. Nuestra hermana Marta Nava también desde Guadalajara, Jalisco, México. Desde allá de Surrey, en British Columbia también. Saludos especiales, gloria a Dios. Así es que ahí en El Salvador también, que están fielmente conectados, saludos especiales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, por la voluntad de Dios, quiero predicar o enseñar más bien una continuación de lo que estamos hablando acerca del libro de los Hechos. Hemos hablado en el estudio anterior, vimos, hermanos, una introducción del libro de los Hechos. Pero ahora quiero hablar acerca del nacimiento de la iglesia. Mira, hermanos, es un poco preocupante, hablando del punto de que las personas ya convertidas a la iglesia del nombre, que experimentaron esta verdad, es increíble, hermanos, que todavía no tengan el discernimiento de realmente saber dónde pueden encontrar la verdad y cómo tener esa diferencia, ese discernimiento realmente de cuál es la doctrina verdadera y cuál es la doctrina que parece que es verdadera. Porque cuando usted conversa con ellos, le dicen, hermanos, si el mismo Jesús que predican allá ustedes es el mismo Jesús que predican en estas otras iglesias, eso les da una conformidad de que porque están predicando el mensaje de la palabra de Dios o están predicando a Jesucristo, están predicando el mismo fundamento bíblico que el Señor Jesucristo estableció en el libro de los Hechos. ¿Por qué diría usted que es preocupante si están predicando el mismo mensaje? Gloria a Dios, porque están predicando el mensaje y predicando a Jesucristo. Pero cuando en la clase pasada vimos que ahí hay un plan de salvación establecido, ejecutado por el Señor Jesucristo, que venía siendo anunciado desde el principio de los tiempos, hermanos. Hay personas que también me han dicho, quiere decir que si yo no voy a su iglesia y no escucho lo que usted dice,
me voy a perder y voy a ser salvo? Y hay tantas respuestas que yo escucho, hermanos, que no les puedo pues faltarles el respeto a su inteligencia, pero no se trata de que usted tenga que escucharme a mí si realmente se va a salvar solo si viene a la iglesia. Lo importante es saber que usted tiene que reconocer que hay un fundamento, hermano. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay un plan establecido en el libro de los Hechos, es donde nace la iglesia. Usted me puede decir que hay 66 libros en la Biblia, como se lo expliqué la vez pasada. Gloria a Dios, el Antiguo Testamento es la historia hablando del pueblo de Israel, pero Dios trayendo las sombras y los tipos de la iglesia, la cual todavía no había sido establecida, sino que se venía anunciando. Todavía no podían ver ellos el propósito real de Dios. Fue hasta que aparecen los 4 evangelios, hermanos, que el Señor Jesucristo está preparando los 12 hombres con los cuales Él va a edificar la iglesia. El pueblo de Israel todavía no entendía, hermanos, el plan maravilloso que Dios traía para la humanidad, la redención del ser humano, la llenura de su Santo Espíritu y la edificación de la iglesia, hermanos, su iglesia, hermanos. Por eso es cuando nosotros vemos en la Escritura, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo prometió establecer la iglesia. Mateo 16:18 dijo Él: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga bien, Juan 16:7 nos dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Jesucristo dijo claramente: edificaré mi iglesia. ¿Qué nos demuestra esto, hermanos? Que cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras, la iglesia era una cosa del porvenir. Aunque el Señor Jesús tenía sus discípulos y sus seguidores, Él no tenía iglesia. La roca sobre la cual se edificaría esa iglesia era la verdad de la deidad de Jesucristo, que declaró Pedro. Hemos de recordar que esto en el estudio, hermano, que vimos, que empezamos a ver en el libro de los Hechos, porque la iglesia había de ser el cuerpo místico de Cristo sobre la tierra, un cuerpo espiritual, hermanos, en el cual mora el Espíritu de Cristo, el Consolador. Esto no podía ser hasta después de la ascensión y la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Mira, hermanos, cuando hablamos de Pentecostés, los sucesos del segundo capítulo de los libros de los Hechos tuvieron lugar en el día de Pentecostés. Pentecostés, hermanos, fue ese suceso planeado por Dios, profetizado en el capítulo 23 del libro de Levíticos. Las fiestas que se daban anualmente allá en Israel eran la Pascua, el pan sin levadura, las primicias, hermanos, y 50 días después de esta, la fiesta de Pentecostés. Las primicias, hermanos, eran ese tipo de la resurrección de Cristo que se habla en 1 Corintios 15:23. Pentecostés tuvo lugar 50 días después de la resurrección, hermanos, la cual, por supuesto, significa que los 120 discípulos, hermanos, se quedaron 10 días en el aposento alto. Ahí en Hechos 1:3, hermanos, en el aposento alto, leemos que cuando los discípulos volvieron del monte del Olivar, ellos dicen que suben al aposento alto. Cuando el Señor instituye la Santa Cena, estaban en el aposento alto. No sabemos, hermanos, si era el mismo aposento alto, pero las palabras aposento alto, hermanos, tienen un sentido especial en la experiencia de todo creyente, hermanos, nacido de nuevo, para tener esa comunión con Dios, porque debemos estar arriba sobre el mundo, hermanos, dentro de una habitación, hermanos, con el mundo en el exterior, hermanos de la gloria. Los 120 que obedecieron al Señor y se quedaron, dice que fueron premiados, fueron galardonados al convertirse, hermanos, en socios fundadores, hermanos, de la iglesia del Nuevo Testamento.
Mire, el aposento alto, hermano, es un símbolo de la unidad. Los 120 estaban unánimes juntos, dice la escritura, porque esta expresión se da 5 veces en Hechos 1:14, cuando dice que estaban unánimes. En Hechos 2:1 dice que estaban unánimes juntos. En Hechos 2:46 dice que estaban unánimes en el templo. En Hechos 4:32 dice que estaban de un corazón y un alma. En Hechos 5:12 dice que estaban unánimes. Ese fenómeno de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, hermano, Él hizo 3 cosas. Versículo 2 nos declara que Él llenó toda la casa. Oiga bien, llenó toda la casa, hermanos. En el verso 3 dice que Él se asentó sobre cada creyente, hermanos. Luego el versículo 4 nos dice que Él entró en cada uno para morar. Oiga bien, el Espíritu Santo llenó toda la casa, porque la iglesia es el templo de Dios. Primera de Corintios 3:16 dice que se asentó sobre cada creyente para investirlo con poder, de acuerdo a Lucas 24:49. Llenó a cada creyente de sí mismo. Mire que cuando el Espíritu Santo vino, hermano, se dieron 3 fenómenos que ocurrieron importantes. Dice que había un viento recio que soplaba, o sea que se podía sentir, hermanos. Dice que habían llamas de fuego, o sea que se podían ver, y hablaban en lenguas, o sea que se podían oír. Oh, mire que Juan capítulo 3 dice que el viento es usado como un tipo del Espíritu Santo en la obra del renacimiento, el nuevo nacimiento, hermanos. La palabra griega que significa espíritu es la misma palabra que significa viento, hermanos, porque la palabra fuego se usa en la Biblia para indicar la santificación y la purificación, hermano. Con lenguas el evangelio se predica a la gente. Mire que en la Torre de Babel Dios usó las lenguas para confundir el lenguaje, para traer desunión y división, hermanos. Pero en Pentecostés Dios usa las lenguas para declarar el mensaje del evangelio, para traer unidad y armonía, hermanos. Fue entonces que el apóstol Pedro, hermanos, predica su primer sermón. El Señor Jesucristo le dio las llaves a Pedro, al apóstol Pedro, las llaves del reino de los cielos en Mateo 16:19. Por eso era el apóstol Pedro quien primero debía predicar el evangelio para abrir la puerta del reino a los judíos, hermanos, en Hechos 2, y a los gentiles en Hechos capítulo 10. Mire qué fenómeno más poderoso de Pentecostés, porque dice la escritura que atrajo una gran multitud, hermanos. La gente estaba admirada y maravillada porque no entendían lo que pasaba. Hay unos que dicen que se comenzaron a preguntar qué significa esto, qué quiere decir esto. Habían otros ahí mismo que se burlaban y que le dijeron a los discípulos estaban borrachos, hermanos. Oye, es verdad que estaban borrachos, pero no como la gente suponía, dijo Pedro, sino que estaban borrachos no del espíritu del vino, sino del Espíritu de Dios, hermanos. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, comenzó a predicar así cuando dice: esto os sea notorio. Ese sermón se puede dividir en 3 partes, hermanos, cuando vemos una explicación de esto en el versículo 12, una declaración de él del versículo 22 al 36 y una aplicación para ellos del versículo 37 al 40, porque Pedro les dice en ese momento, a ellos les recuerda lo que dijo el profeta Joel, lo que había profetizado, que el fenómeno pentecostal que estaban viendo en ese momento, conforme a la profecía, el Espíritu había de ser derramado sobre toda carne, hermanos, sobre todo hombre, sobre todas mujeres de todas las edades, de todas las culturas, razas, nacionalidades, no importando las posiciones sociales, porque el Espíritu Santo lo puedes recibir hoy, hermanos, tú también. Hoy todos aquellos que no han recibido esa experiencia hermosa del Espíritu Santo, hermanos, gloria a Dios. Pedro acentúa que el pecado de Israel al rechazar y crucificar a su Mesías
Él le pone énfasis, hermanos, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué, hermanos? Mire que la respuesta es evidente, porque habían miles de personas que presenciaron la muerte de Jesús. Todos sabían de su muerte, pero eran pocos hombres que sabían de la resurrección. La muerte no era gran cosa porque todos mueren, pero solo el Dios de la gloria, solo el Dios divino podía resucitar de esa sepultura, hermanos. Creer en la resurrección de Cristo es creer en la deidad de Cristo. Creer en su deidad, hermanos, es aceptar ese gran precio, ese gran valor expiatorio de su muerte. Por eso el apóstol Pedro pone ese gran énfasis acerca de la resurrección de nuestro Cristo Jesús. Oh bendito Dios, te alabamos, Señor. Mire que en realidad, hermanos, el apóstol Pedro predica el día de Pentecostés. Fue realmente lo que él predica es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Estas son las buenas nuevas de lo que Dios hizo, del plan maravilloso de Dios por el hombre al proveerle la salvación. Este es el mensaje maravilloso divino que trajo convicción a la multitud reunida, hermanos. El verso 37 dice que ellos se compungieron de corazón. Habla de la convicción del Espíritu Santo, porque es absolutamente esencial para la salvación. Un hombre debe ser sometido a la convicción, debe ver la necesidad, el despertar ese deseo, y luego él va a exclamar con estas mismas palabras que estos hombres hicieron: ¿qué debo hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos para escapar? Miren, en cuanto a proveer esa salvación, no hay nada que el hombre pueda hacer, pero hay mucho que él debe hacer si quiere recibirla. Ahí la importancia que recalcamos nosotros, y las personas nos dicen, a veces poniéndonos hasta malapodos, los cuales en su ignorancia no se dan cuenta del pecado grande, porque no se están burlando de nosotros, sino del nombre de Jesucristo. Bien tácito, hermanos, el plan de salvación en el verso 38 del capítulo 2, hermanos. No es algo inventado, no es algo que nosotros nos hemos inventado, o a la gente le decimos que debe hacerlo porque yo quiero, porque yo digo, o porque yo así pienso, o porque queremos imponerlos. No, hermanos, no es eso, amigo que nos está escuchando. Las personas dicen que ellos no están dispuestos a hacerle caso al apóstol Pedro, pero sí a las palabras del Señor Jesucristo. Lo que no se dan cuenta, hermanos, que la gran comisión de Mateo 28:19 fue una orden se llama la gran comisión. ¿Qué es una comisión? Es algo que nos están mandando a hacer y tenemos que ejecutarlo y cumplirlo. Y esa es la comisión que el Señor le dio a los apóstoles en Mateo 28:19, cuando le dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note que cada una de esos pronombres personales tienen una coma y tienen una i de extensión: Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Cuando ellos entienden perfectamente que cuando están hablando del Padre, del Dios Todopoderoso, estaba hablando con ellos, era Jesucristo mismo, el Hijo en su deidad, hecho hombre o manifestado en carne, era el Hijo mismo, y el Espíritu Santo que estaba en Cristo. Por eso le dijo: es necesario que yo me vaya, mientras yo no me vaya no va a venir el Consolador, porque era el mismo Cristo que iba a venir a llenarlos el día de Pentecostés. Ahora los apóstoles, ellos no solamente repitieron el mandato, sino que lo obedecen tal como el Señor se los mandó que lo hicieran, hermanos. Pero es aquí donde nosotros nos dicen que estamos mal, porque nosotros le obedecemos más a Pedro que a Jesús. Hermanos, si nosotros le obedecemos más al apóstol Pedro, es porque el apóstol Pedro le obedeció al Señor Jesucristo. Fue obediente el apóstol Pedro, y empiezan a sacar más excusas que Pedro, que le desobedeció a Jesús. Hermanos, si eran hombres también que cometían errores, pero también note que el apóstol Pedro dice que procuró con lágrimas el arrepentimiento. Y saben que aquí fue el primero que fue a buscar. ¿Por quién
preguntó el Señor Jesucristo. Siempre note en la Escritura por Pedro y los otros apóstoles, dice la Escritura. Pero note usted, amado hermano, que Mateo 28:19, hermanos, en esa gran comisión, note, es el Evangelio según San Mateo. Estas fueron las palabras que Mateo escuchó y escribió acerca del Señor Jesucristo. Pero esto sería como dispararse uno mismo en el pie, hermanos, porque si usted va a Hechos capítulo 1, note que el mismo Mateo estaba en el aposento alto con los 120, y en el capítulo 2 de Hechos, verso 14, cuando se levanta y se pone de pie, ahí estaba, dice Pedro y los otros apóstoles apoyándolo. Mateo en ningún momento hace referencia de decir: Pedro, te has equivocado. Al contrario, la Biblia dice que lo apoyó, hermanos. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Y ahí están las llaves que el apóstol Pedro usa en Hechos 2:38. Pedro usa para abrir las puertas del reino de los cielos: el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Y si usted nota, efectivamente esto representa la muerte, la sepultura y la resurrección, porque eran necesarias estas tres fases para proveer la salvación, y son necesarias estas mismas tres para recibir la salvación. Oiga bien lo que le digo, hermano. Eran necesarias estas tres fases, estos tres pasos para proveer la salvación. El Señor tuvo que morir, tuvo que ser sepultado, pero así también a los 3 días se levantó, resucitó. Fueron estos pasos los que proveyeron la salvación a la humanidad. Pero estos mismos 3 pasos son los que nosotros tenemos que recibir, hermanos, para poder obtener la salvación. El arrepentimiento es la muerte misma del viejo hombre, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. El bautismo en agua en el nombre de Jesucristo es cuando somos sepultados en esas aguas, y la sangre del Cordero que nos redime es aplicada a través de aplicar el nombre de Jesús en el bautismo. Y cuando salimos de esas aguas es un tipo de la resurrección al nuevo hombre o la nueva naturaleza. Oh, bendito Dios, gracias por esa revelación, Señor. Pentecostés trajo grandes resultados. El apóstol Pedro les recuerda que la promesa era para ellos, y los estaba amonestando que fueran salvos de esta perversa generación de gente perdida, hermanos. Miren, hermanos, esto nos demuestra que hay algo que el hombre debe hacer para ser salvo. Hubieron resultados maravillosos. 3,000 almas tuvieron, hermanos, que nacer de nuevo ese mismo día. Todos los días después de esto, más almas fueron salvas, dice el versículo 47. La iglesia dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de ellos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que habían muchas señales y maravillas seguían el ministerio de los apóstoles. Todos temían a Dios, vendían hasta sus propiedades y tenían todas las cosas en común. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Ese es el evangelio apostólico, hermanos. Esa es la definición del evangelio que predicamos. Si algún evangelio, alguna enseñanza para salvación que no sea conforme a esto, hermano, no está pegada a esta escritura o este plan, es un plan, hermanos, que no le garantiza salvación. Son llaves que no abren ninguna puerta al reino de los cielos. Son llaves que abrirán puertas a otros lados, pero no al verdadero evangelio de Cristo. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Oiga bien, hermanos, yo quiero, hermanos, por el amor de Cristo Jesús, oh, Santo de la gloria,
Pongamos, hermanos, mucha atención. Dice que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál evangelio, hermanos? Partamos de ahí. Solo hay un evangelio que fue que el Señor Jesucristo los mandó a predicar. No fueron 2 ni 3 ni que escogieran cuál les gustaba. Y será predicado, si fueran más, dijera, uno de estos evangelios. O el que ustedes escojan, pero dice, y será predicado este. Es algo que él había puesto, había enseñado. ¿En quién? En el fundamento. ¿Quién? Los apóstoles. Este evangelio del reino en todo el mundo, no solo en Israel. Eso no significa que muchas gentes, como nos llaman, que somos judíos falsos, nos llaman samaritanos, nos llaman de muchas formas, pero dice que este mismo evangelio que salió de ahí, hermanos, en Jerusalén, iba a ser predicado en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Oiga bien, hermanos. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En su nombre había que predicarlo. ¿A dónde es que obtenemos el perdón de pecados? Porque si usted me dice el arrepentimiento y el perdón de pecados, no es a través del bautismo en aguas, que cuando el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Mire, Hechos 2:42 dice, y perseveraban, oiga bien, en la enseñanza o en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por eso es importante, hermanos, tal vez usted pueda decir otra vez a predicar lo mismo. Esto yo ya lo sé, esto así y esto así. Hermanos, gloria a Dios que usted ya lo sabe, pero hay muchos hermanos que todavía no tienen ese discernimiento de ver realmente entre lo que es la doctrina que fue predicada en este libro, ejecutada por Dios mismo, y las doctrinas que se andan predicando afuera. Hermanos del nombre que no pueden discernir, no tienen ese gusto todavía de ver dónde realmente está la verdad. Porque el evangelio es buenas noticias de salvación. La palabra apostólico se refiere a los apóstoles. Por eso el evangelio apostólico quiere decir las buenas noticias de salvación que predicaron los apóstoles. El Señor Jesús mandó de este evangelio del reino que será predicado en todo el mundo, hermanos. En otra ocasión también dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué podemos deducir, hermanos? Que el evangelio del reino es el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados, que se debe predicar en el nombre de Jesús. Este es el mensaje que predicaron los apóstoles. Este es el mensaje, el evangelio apostólico, hermanos. Oh, Dios mío. Acuérdese que el apóstol Pedro es el hombre que tiene la llave del reino, que usó la llave del reino. Mateo 16:19 dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Algunos piensan que el apóstol Pedro tiene las llaves literales y que él estará a las puertas de los cielos para abrirlas a los que han de entrar. Y hay gente que hace mofas y chistes de eso y lo conectan con cierta religión tradicional. Esto no es así, hermanos. Las llaves que se mencionan aquí son las llaves del evangelio, porque a Pedro se le confió la predicación del evangelio, el cual abriría la puerta de la salvación para los perdidos. Él utilizó estas llaves en 3 ocasiones, hermanos. En Hechos 2:38 la usó con los judíos. En Hechos 8:14 al 17 con los samaritanos. Y en Hechos 10:44 con los gentiles.
Ya que el apóstol Pedro, hermano, tenía las llaves del evangelio que abrirían la puerta de salvación a los judíos, samaritanos y gentiles. Tenemos que tener cuidado cuando estudiamos este mensaje, hermano, cuidadosamente que él predicó. Porque en el día de Pentecostés los judíos, en el día de Pentecostés fueron salvos porque creyeron y obedecieron al evangelio apostólico. De acuerdo a Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablamos que para proveer la salvación era necesario que el Señor Jesús, 1, muriera, 2, fuera sepultado y 3, resucitara. Eso fue necesario para proveer la salvación. Y a la vez la muerte, la sepultura y la resurrección son necesarias para recibir la salvación. Para ser salvo tenemos que identificarnos. Es necesario identificarse con Cristo en la muerte, la sepultura y la resurrección. Y esto es lo que realmente, lo que el mensaje de Pedro se predicó en el día de Pentecostés, se puso de manifiesto. Mire, hermanos, los samaritanos en Hechos 8, 16, 17 le dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire, cuando vemos ese capítulo 8, hermano, vemos claramente la manera en que fueron salvos los samaritanos. En el versículo 12, por fe. Y en el mismo versículo 12, el bautismo, note bien. Y en el verso 17, cuando recibieron el Espíritu Santo. Los gentiles tuvieron lo mismo, hermano. En Hechos 10:44, Pedro dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el verso 48 del mismo 10 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Mire, hermanos, en la salvación de Cornelio y su casa, ellos dieron los mismos 3 pasos que dieron los judíos en capítulo 2 y los mismos que dieron los samaritanos en el capítulo 8. Note usted, prestemos mucha atención al versículo 43, hermanos, porque allí el apóstol Pedro establece definitivamente que todos los que en él creyeren, el Señor Jesucristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es ese nombre, hermanos? Hay una sola respuesta. Sé que si usted escribe ahí, me va a decir cuál es ese nombre. Y ese nombre es Jesús. Cuando se puede recibir este beneficio por su nombre, nuevamente solo hay una respuesta: al bautizarse en el nombre de Jesús. Hermanos, hay una entrada al reino de los cielos. El Señor Jesús se lo dijo en San Juan 3:5 a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hechos 2:36 nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El reino de Dios, hermanos, durante la dispensación de la iglesia, no es un reino material, hermanos, es un reino espiritual. Jesucristo reinando en los corazones de todos los que realmente han nacido de nuevo. Cuando Jesús se sienta en el trono del corazón del hombre, hermanos, Dios, hermanos, cuando reina en el corazón humano, Dios mismo domina los deseos, ambiciones y emociones del hombre, hermanos. Él reina por completo. Su voluntad es obedecida completamente. Oh, es evidente que entrada al reino de Dios es por el nuevo nacimiento, hermanos. Esa obra regeneradora, ese acto de ser cambiados por completos. Que somos transferidos de un reino a otro. Mire, hermanos, estos son los requisitos que hemos visto de entrada cuando examinamos bien el sermón del apóstol Pedro. ¿A quién se le fueron dadas las llaves del reino, hermanos?
El evangelio apostólico nos destaca completamente y claramente que hay un solo Rey, nuestro Señor Jesucristo. La verdad de la deidad del Señor Jesucristo, el poder de su nombre son fundamentales en el mensaje que se ha de predicar al mundo que está perdido, hermanos. Solo hay una iglesia, solamente una iglesia, hermanos. Oh, Efesios 4:5, cuando empecé, les dije esta escritura. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, oiga bien, se nos dio a beber a todos de un mismo espíritu. Hay centenares de organizaciones y sectas religiosas. Miles pueden haber. Pero hay una sola iglesia. En cuanto, hermanos, a la localidad, región o distancia se puede hablar, la iglesia es una. En cuanto a la raza y la nacionalidad se refiere, la iglesia es una. En cuanto al tiempo se refiere, la iglesia sigue siendo una. Los miembros de la iglesia que viven en estos días son miembros de la misma iglesia a la cual pertenecían los apóstoles. Es la misma y única iglesia, ya sea que los miembros viven o ya han partido con el Señor, ya sea que hayan vivido en los días de los apóstoles, durante la edad medieval, durante la época de la reforma. No importa, hermana, o en los últimos días o antes de la venida del Señor, es la misma y única iglesia. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo como iglesia apostólica? ¿Qué es lo que debemos estar esperando? Estar seguros y confiados, hermanos, el arrebatamiento cuando venga Jesús. Oiga bien, muchas sectas, muchas religiones, muchas iglesias, muchas organizaciones están predicando el arrebatamiento de Jesús. Que el Señor Jesús viene por su iglesia. Acuérdese lo que Él dijo. Este evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Para ser parte de esa iglesia, debemos nosotros entrar en ese evangelio que Él dijo que había que predicar y que teníamos que obedecer. Es el evangelio apostólico que fue predicado en todo el libro de los Hechos y que aún debe de predicarse en estos días. No hay otra forma de entrar, hermanos. Si usted conoce a alguien y desea entrar en una casa, habemos 100, 200 personas que queremos entrar a un edificio, pero tenemos que reconocer quién es la persona que tiene la autorización, que tiene las llaves para dejarnos entrar. Solo hay una persona que se le ha autorizado y que tiene llaves. Lo lógico, si le pregunto a los 100 o a los 200 sería, ¿usted me puede abrir el edificio para poder entrar? Y le aseguro que me van a responder todos unánimes. No, porque no tengo la llave ni la autorización para entrar. Pero déjeme buscar al encargado, al que tiene las llaves para poder entrar. Él nos va a abrir porque está autorizado para que podamos entrar. El Señor le dio esa autoridad al apóstol Pedro. Y esas mismas llaves fueron las llaves que abrieron las puertas para que pudiéramos entrar tantos los judíos, los samaritanos y los gentiles. Hermanos, no hay otra entrada, no hay otra forma, si no es a través de este mensaje apostólico en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Y grande es el Señor, maravilloso sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, y grande es el Señor, maravilloso sus prodigios, y
Bendito Dios, te alabamos, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Bendito eres, Padre amado, Señor de la gloria. Te alabo, Dios mío, te alabo, Señor Jesucristo. Oh, gloria a tu nombre, Señor de la gloria. Alabanzas, 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 alabanzas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Dios mío de la gloria. Pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, hablándonos, Padre amado. Dios mío, que esta palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que dé frutos al 100 por 1, Padre amado. Que podamos, Señor, entender, Señor Jesucristo, y predicar este mensaje tal como tú lo enseñaste, Señor Jesús. Porque es importante, Padre Celestial, que nosotros seamos obedientes a tu evangelio, Señor. Obedientes, Señor, porque así lo predicaste tú, así lo dejaste establecido, Señor. Así fue, Señor, como tú hiciste, Dios mío, que fueran las cosas conforme a tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Y esta es tu voluntad. Esta es, Señor, este es tu deseo. Este es el plan que tú dejaste, Dios mío, establecido, Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, papá. Oh, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza para seguir adelante en este caminar contigo, Dios. Alabanzas, 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 alabanzas. Qué bueno eres, Dios mío, qué bueno eres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Haznos instrumentos tuyos. Que podamos, Señor, Dios mío, tener ese celo, Señor, apostólico de poder predicar ese evangelio. Tal como tú enviaste a tus apóstoles a predicar el mensaje, podamos también nosotros, Señor, predicarlo, Señor, de esa manera. Ser celoso, Señor, de esta verdad, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo, amados hermanos. Gracias una vez más por habernos acompañado. La predicación va a quedar en YouTube y en Facebook si usted quiere compartirla. Gracias en el nombre de Jesucristo. La paz de Cristo, amados hermanos. Y bueno, les deseamos la mejor de las semanas, ¿verdad? En el nombre de Jesús.